jornada sobre emprendimiento cooperativo, que ahora es emprendimiento social, que es el que, digamos, en estos próximos años va a tener un impacto importante. Y bueno, esto forma parte de una cátedra que inauguramos hace unos meses, y bueno, yo creo que también en tiempo récord se ha organizado esta jornada, coincidiendo también con el fin de año, con lo cual también tenemos los ciclos económicos, de justificaciones que nos llevan de cabeza. Pero bueno, se ha logrado, que es lo principal, y yo espero que estas jornadas pues sean un punto de debate en el que, pues de alguna forma, demos recetas, demos soluciones o demos, digamos, un camino a seguir para la cantidad de emprendedores que tenemos, muchos de ellos pues chavales que están empezando. A mí me sorprende también cada vez más cómo vemos como alumnos de primero, de segundo, ya están intentando emprender y han conseguido premios. Evidentemente no es la mayoría, pero ya hay, con lo cual, bueno, esto nos marca ese camino. Y sobre todo en el caso este que nos ocupa, hay un grado, yo creo que de incertidumbre bastante grande en todo el tema también de la economía circular, la economía cooperativa, cuando, digamos, hay que plasmarlo en un modelo de negocio, y eso a veces pues es más complicado, porque estamos en un momento en el que todo esto pues no está establecido, no hay un modelo tradicional al que seguir, sino que estamos en un momento así de cambio. Entonces yo creo que estas jornadas pueden servir para debatir esto, y si alguna formulita algún camino, algunas directrices salgan claras de estas jornadas, yo me comprometo a llevarlo a nuestro ecosistema emprendedor, el Startup PV, en el que ya hay startups en esta línea, y nos trasladan esa incertidumbre. Bueno, yo he hecho este preámbulo, pues vamos a dar paso a la mesa que tenemos de inauguración, y doy la palabra a Elías Seguí, que es el director de esta cátedra y el que ha hecho posible que en tiempo récord pues tengamos estas primeras jornadas. Gracias. Buenos días, no solo nosotros, también gracias a la inestimable ayuda del CISE. Simplemente pues decir que el objetivo de la cátedra es visibilizar a la empresa valenciana. Nos interesa mucho, en la facultad los explican, el caso Amazon, Toyota, Zara, pero nosotros también queremos que la realidad que está ahí fuera, en un polígono en Paterna o en la autovía al lado de Alfafar, pues esa realidad empresarial sea visible en la universidad, ¿no? Por eso estas jornadas son un ejemplo de unir dos realidades muy palpables, ¿no? Por un lado, el modelo cooperativo valenciano, que es una realidad no solo viva, sino muy importante. Recordar que entre las 5 primeras empresas valencianas pues hay 2 cooperativas como son Consumo o Anecop. Ese modelo no solamente existe, sino es un modelo de éxito probado. Y por otro lado, la atracción que tiene el ecosistema de nuestra ciudad y de la universidad para el desarrollo de proyectos emprendedores. Juntando esas dos realidades, queremos analizar cómo llevar a éxito pues a nuestros egresados también a esos proyectos empresariales bajo el modelo cooperativo. Y para ello pues creo que tenemos la inestimable colaboración, como he dicho antes, del CISE, del Centro Internacional Santander Emprendimiento, porque ellos en los últimos años, a través del proyecto ECOOPE, han validado buenas prácticas, son uno de los 2 únicos proyectos pilotos sobre la materia en toda Europa, y por lo tanto creo que es un lujo pues poder contar en estas jornadas, casi como un workshop, ¿no? Para estas, creo que creo que es un reto, y no sé si hay soluciones mágicas, pero lo que sí creo que hay caminos de cosas que funcionan y caminos de cosas que no funcionan, y con nuestra realidad y nuestro modelo cooperativo pues intentar testar pues en un futuro no muy lejano pues estas posibilidades. Esto es el punto de inicio. El objetivo y la voluntad de la cátedra es seguir para que el emprendimiento cooperativo sea también un tema en la universidad, porque muchas veces cuando explicamos derecho mercantil o derecho de la empresa, pues la cooperativa en la universidad no existe como fórmula, como posibilidad. Por tanto, se trata también de incorporarla a nuestros currículos y al amplio abanico de posibilidades que nuestros emprendedores puedan tener. No quiero alargarme más. Pues muchísimas gracias, Elías.
Ignacio Rodríguez. El modelo cooperativo yo creo que sí que lo hemos estado lanzando, pero no despegado. No despegado, y creo que también ahora es el momento de que despegue, porque las circunstancias así lo parece que va por ese camino. También van a haber un tipo de incentivos, y bueno, todo esto yo creo que hay que recogerlo y hay que presentarlo muy clarito para que, digamos, lo cojan y lo pueden seguir, ¿no? Yo creo que esa labor de ayudar a los emprendedores, una labor que estamos haciendo desde todas las universidades, unas con más intensidad que otras, y bueno, yo creo que ahí el papel del CISE es fundamental. Imagino que los presentes conocen qué es el CISE, si no, de alguna forma ahora nos lo contarán. Pero digamos, desde la universidad, desde la Fundación de la Universidad de Cantabria, la verdad que están haciendo una labor muy importante, digamos, recogiendo toda esa información y pasándola a las universidades con programas, dinamizando los programas de emprendedores, que creo que, por lo menos para aquellas universidades que están empezando, es una iniciativa genial. Universidades, porque ya tenemos 26 años en emprendimiento, como es el caso de la Politécnica, pues colaboramos muy estrechamente para buscar, pues, qué productos así más avanzados puede servir para nuestros emprendedores. Colaboramos muy estrechamente en lo que es lo que era el programa Youth, que ahora es el programa Explorer. De hecho, el año pasado Celeros ganó el premio a, digamos, innovación disruptiva. Y bueno, y además después se nutre y colabora con investigadores de prestigio, como es en este caso el CGEA en la Universidad Politécnica de Valencia, para estudiar temas de emprendimiento en sus distintas facetas. Pues bueno, cuéntanos primero el CISE y después todo lo que tiene que ver con ECOP. Muy bien. Bueno, primero agradecer la confianza que la cátedra pues ha depositado en CISE para organizar estas jornadas, y luego también pues para darnos la oportunidad de en estas jornadas presentar el programa de COPE, ¿no? que hemos desarrollado en los últimos 2 años en el CISE. Mi nombre es Nacho Rodríguez, soy el responsable de los programas de sensibilización y también responsable del departamento internacional. CISE, ya que hemos dado el pie, Pepe, pues voy a introducirlo un poco, ¿no? CISE es una sigla de Centro Internacional Santander Emprendimiento. Es un centro que nació en octubre del 2012. Tenemos ahora pues 6 años de vida, con el objetivo de fomentar la cultura emprendedora en la sociedad. Nosotros indicamos o identificamos 4 líneas estratégicas diferentes, ¿no? Una línea muy dirigida hacia la sensibilización, en la que hacemos programas de relativamente corta duración, programas formativos dirigidos fundamentalmente a jóvenes, estudiantes de secundaria, estudiantes de FP, estudiantes universitarios, para dar ese primer contacto con el mundo de emprendimiento, un mundo de emprendimiento en el que entendemos que las herramientas de emprendimiento ágil, metodología Lean Startup, Design Thinking, son la base para poder desarrollar sobre todo empresas o figuras como pueden ser las startups. Luego tenemos otra línea, que es la que también Pepe ha mencionado, que es la de apoyo y transferencia, que es gente que ya tenga una idea y que quiera llevarla a cabo, pues le damos un impulso más, ¿no? Dentro de esa línea pues también tenemos programas formativos, y es el programa, por ejemplo, Explorer, ¿no? que está, pues tenemos 52 centros en España, también en Argentina 1 y en Portugal. Es un poco el programa que un poco nos identifica a nivel un poquito más nacional. La tercera línea es una línea de formación, en la que fundamentalmente tenemos un máster en emprendimiento. Son programas ya más consolidados, con más créditos, más carga lectiva. Y por último tenemos, que también lo ha apuntado Pepe, una línea de investigación, en la que en los últimos años hemos coordinado desde Santander el equipo GEM, Global Entrepreneurship Monitor de España, ¿no? Son últimamente las 4 líneas en las que nos situamos. Decir que CISE nace con 3 colaboradores fundamentales. Empezamos 2, que fueron el Banco Santander, a través de Santander Universidades, y la Universidad de Cantabria. Y se sumó un tercer socio dentro de CISE, que fue el Gobierno de Cantabria. Es decir, que entonces esos 3 socios son los que nos dan apoyo y nos impulsan desde
desde Santander. Físicamente estamos en la Universidad de Cantabria, estamos en la Escuela de Camino de Santander. En lo que respecta al programa ECOPE, ECOPE ha sido el primer proyecto europeo que lidera y coordina CISE junto con la Universidad de Cantabria. Es una línea que hemos abierto hace un par de años, la de poder acceder a proyectos europeos, porque vemos sobre todo el potencial de poder compartir información, poder compartir buenas prácticas y conocer otras formas de hacer, ¿no? de enfocar el emprendimiento desde diferentes universidades e incluso también otro tipo de entidades como pueden ser cámaras de comercio, entidades empresariales, ¿no? ECOPE nace con el objetivo de reducir o eliminar el desempleo juvenil aplicando el modelo cooperativo e introduciéndole a nivel de sensibilización en dos ámbitos, ¿no? Ámbito universitario y ámbito de secundaria. Y eso es un poquito la línea en la que vamos a seguir a lo largo de estos 2 días, ¿no? Vamos a explicar un poquito más en qué consiste el programa ECOPE. Fueron 8 socios al final del consorcio de 5 países diferentes, y la verdad es que, aunque luego mi compañero José Carlos explicará a fondo en qué consiste el programa y cómo se ha estructurado, yo destacaría aquí que de este programa hemos sacado un entregable en forma de metodología y guía de implementación de un programa formativo, tanto uno dirigido a secundaria y otro dirigido a universidades, en el que creemos que en función de cada contexto, de cada zona, es perfectamente replicable. Con lo cual es una herramienta muy útil para que cualquier administración, universidad, institución pueda hacer uso de él, y en función de cada contexto, como digo, poder aplicarlo y introducirlo tanto a nivel universitario como a nivel de secundaria. Sí que es importante comentar que ECOPE es un programa de sensibilización. Queremos introducir el modelo cooperativo dentro de la universidad y dentro de la educación secundaria. Y digamos que combinándolo, que igual es un poco lo que hace falta introducir en este tipo de programas formativos, es todas las herramientas de emprendimiento ágil que han tenido mucho éxito y de gran aplicación en startups a lo largo de varios años, que es lo que ECOPE ha introducido también dentro del proyecto. Desde CISE estamos abiertos a colaboración y poder seguir abriendo camino en lo que es el modelo cooperativo dentro de universidades, instituciones y educación secundaria. Pues muchas gracias, Nacho. Ha quedado, yo creo que muy claro, por una parte, lo que es el CISE y por otro lo que se pretende con ECOP, y que, workshops como estos pues nos van a servir para ir avanzando en esa línea. Bueno, pasamos del lado derecho al lado izquierdo y presento, aunque ya la conocéis, a la anfitriona de la casa, ¿no? a la decana de la Facultad de ADE, mi compañera Mar. Sí, pues buenos días a todos y bienvenidos. Y bueno, lo primero es agradecer a los organizadores, a CISE y a la Cátedra de Economía Valenciana y a su director, el que hayan elegido nuestra facultad para llevar a cabo la primera jornada sobre emprendimiento y modelo cooperativo. La verdad es que para nosotros es un honor y esperamos que estos 2 días de jornada sean muy enriquecedores. Solamente hay que ver las mesas redondas, los ponentes que habéis traído, y estoy segurísima de que va a ser así. Y la verdad es que para nosotros es súper interesante el proyecto ECOPE, porque lo que estáis tratando de hacer, de introducir la corriente emprendedora en el modelo cooperativo, pues yo creo que para las universidades es fundamental. Y para el movimiento cooperativo, yo trabajo con cooperativas, creo que es una manera de ponerlo en valor, sensibilizar a la sociedad desde la secundaria y también en la universidad, porque nosotros muchas veces, los estudiosos de las cooperativas, lo que nos preguntamos es cómo es posible que los jóvenes no quieran todos trabajar en una cooperativa, que representan los mejores valores, son los adalides de la responsabilidad social. Entonces no podemos entenderlo, y es una falta de sensibilidad de la que somos culpables todos. Y a través de estos proyectos europeos, que además lo que estáis intentando es fusionar el movimiento emprendedor, que es ágil, dinámico, introducirlo también y conjugarlo con el modelo cooperativo,
A mí me parece pues súper interesante y que puede resultar muy, muy útil y muy bueno para nuestros estudiantes y nuestros egresados. Por lo tanto, o sea, de verdad que felicitaros y encantados de que estéis aquí y aprenderemos todo lo posible. Aquí está mi directora también de emprendimiento. O sea que tomaremos muy buena nota. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias. Y nada, ahora tiene la palabra Juan Juliá. ¿Qué os voy a contar de Juan Juliá, no? Y en mi caso también, que se conjuga ahí respeto y admiración por toda la labor que ha hecho. Bueno, sabéis que fue 8 años rector de la Universidad Politécnica de Valencia, en las que, entre muchas cosas de las que hizo, siempre tuvo muy claro la importancia del emprendimiento. Entonces yo era director del Instituto Ideas y nunca recibí un no a cualquier propuesta, sino todo lo contrario, sino que vamos a más, ¿vale? Y así es como hemos llegado a este momento en el que estamos, pues yo creo que muy bien reconocidos a nivel nacional de qué es lo que estamos haciendo de emprendimiento en la Universidad Politécnica de Valencia. Pero evidentemente esto no es solo, digamos, hemos llegado hasta aquí y tenemos que ir mejorando, y por eso he dicho que parte de lo que vamos a ver aquí en ECOP lo vamos a incorporar seguro para ir mejorando. También he estado muchos años de vicerrector. Tiene una relación, creo que excelente con el CISE, además con el director del CISE, que es Federico, pues les une una larga trayectoria. Y bueno, es un pilar fundamental de la Universidad Politécnica de Valencia para el emprendimiento y sobre todo también para el emprendimiento cooperativo. ¿Vale? Bueno, primero me vais a permitir que le dé las gracias a Pepe, que está claro que es un amigo, como habéis visto, ¿no? Bueno, yo decir que me siento encantado de participar aquí. Mis primeras palabras van a ser para dar las gracias a instituciones y personas. Bueno, en primer lugar, como he dicho, a Pepe por la presentación, pero en este caso también a nivel institucional como vicerrector de emprendimiento. Yo creo, y no es en la debida correspondencia lo que voy a decir, sino que lo digo con toda sinceridad, creo que están haciendo una magnífica labor desde el vicerrectorado en la promoción del emprendimiento en nuestra universidad, y eso se nota. Labor que además ha permeado en nuestro centro y especialmente en algunos. En el caso de esta facultad, por razones obvias, una facultad de administración de empresas, pues parece que sea algo consustancial, pero yo creo que hay que creérselo. Y yo creo, bueno, que nuestra decana, a quien pues tengo el placer de conocer ya muchos años, pues sé que es una persona también entusiasta de este tipo de actividades. Creo que está muy bien el que, bueno, pues haya un vicedecanato dedicado al emprendimiento en esta facultad, y me parece, por tanto, que bueno, que es un acierto el que, bueno, pues el que hayamos tenido la fortuna de que nos acoja como sede de esta primera jornada la facultad de nuestra universidad. Entonces, pues a los dos, a Pepe y a Mar, darle las gracias por esta participación en esta actividad y sobre todo por su colaboración. Y bueno, luego pues me voy a dirigir a otros dos amigos, a Nacho, decir, bueno, que CISE, pues como ha dicho Pepe, para mí es una institución muy próxima. Hemos tenido ocasión de publicar hasta un librito con ellos sobre emprendimiento, en el que, bueno, pues que tratamos de hacer visible que los emprendimientos que se promueven bajo los ecosistemas universitarios, estudiamos las 5 universidades de Valencia, las 2 públicas y las 3 privadas. Bueno, realmente había una gran diferencia, también por tradición y peso, con las 2 grandes universidades valencianas, que la de Valencia, pues, digamos, madre, decana, y la Politécnica de Valencia, pues, que tiene un perfil, lógicamente, el que está más próximo a todo lo que es el emprendimiento, por hecho es una universidad tecnológica y con una larguísima tradición en este tema. Y lo que sí que se veía en ese estudio, que tuvimos ocasión de hacer y que luego conseguimos que CISE nos lo editara, con lo cual se ha difundido más. Yo cuando ahora me voy a ver las cosas de las que he publicado recientemente, pues bueno, esto no es una revista de alto impacto, pero creo que lleva ya, no sé, 500 o 600 descargas, y aparte de este tema, pues es de las cosas que en el último año hemos publicado que más leídas han sido, lo cual me enorgullece, no desde el punto de vista de la vanidad personal, sino de que se lea sobre temas de emprendimiento, sobre todo porque el mensaje que iba en ese escrito era que cuando tomamos los datos del GEM y vemos la calidad emprendedora de nuestro país, pues la verdad nos debemos de preocupar un poquito, porque no es que tengamos una tasa de emprendimiento
muy elevada, muy baja. Estamos en la media europea, que está entre el 5 y el 6%, hay países que tienen más, como Israel o Estados Unidos, pero lo que sí que nos dimos cuenta es que tenemos un hándicap importante. Estamos en la sociedad del conocimiento y nos dimos cuenta que nuestros emprendimientos, hablo del emprendimiento global de nuestro país, no hablo del ecosistema universitario, es poco innovador, tecnológicamente poco avanzado, y por si faltaba poco, hace poco publica el Instituto de Estadísticas unas estadísticas y dice que en los últimos años se han perdido 20.000 empresas innovadoras en nuestro país. Es decir, esto quiere decir que necesitamos emprendimiento de calidad en el sentido de más innovador y tecnológicamente más avanzado, que incorpore tecnología. Bueno, pues nosotros hicimos un pequeño estudio con los emprendimientos de nuestros jóvenes en el ecosistema universitario y nos encontramos con una agradabilísima sorpresa, y era que eran más innovadores, tecnológicamente más avanzados y hasta eran más internacionalizables, y una cosa que ya es lo que más nos sorprendió, que tenían más escalabilidad y no eran, normalmente el emprendimiento cuando nace es microempresa, bueno, pues eran menos microempresas porque pasaban un porcentaje más elevado que el conjunto general de la muestra del GEM de lo que son más de 5 trabajadores por cuenta ajena en los primeros años, bueno, que son hasta los 2 años, lo que llaman la tasa activa de emprendimiento. Bueno, pues esto lo pusimos ahí y bueno, CISE nos acogió muy bien. También hay que decir que con CISE institucionalmente tenemos una relación muy estrecha. ¿Por qué? Porque CISE tiene una vocación, lógicamente, de abrirse al mundo universitario, no queda solo en la Universidad de Cantabria, y constituyó la primera antena regional en la Comunidad Valenciana con las 5 universidades públicas valencianas. Y dentro, por eso veréis hay una sigla que aparece ahí, H5U, dentro de nuestro campus de excelencia universidad, porque nosotros pensamos también que en nuestra comunidad es muy importante pues todas las actividades que hace el CISE, sobre todo de emprendimiento, y esta es que me voy a referir para terminar mucho más. Y me alegra que esta iniciativa venga de la mano pues del otro amigo, del IES, con la cátedra de Economía Valenciana. ¿Por qué? Pues porque yo creo que hay que hacer visible nuestra economía, nuestro territorio, y hay que hacerlo visible y hacer visible que nuestro territorio tiene algunas singularidades que son muy positivas, son para estar orgullosos, y es que nosotros hemos dado un peso tradicionalmente importante a formas de emprender que tienen más valor social. ¿Por qué tienen más valor social? Porque son lo que llamamos las empresas de las personas. Me encantó la definición que daba de este tipo de empresas un profesor americano que trajimos el año pasado aquí, mayor, que es el primer especialista en Estados Unidos, y vamos al número de papers publicados, intervenciones y demás, en jornadas y demás, que era Michael Cook, y hablaba de que las cooperativas, decía, la palabra eran empresas con causa. Y claro, esto es muy importante, y decía que los jóvenes en universidades americanas estaban empezando a valorar especialmente pues el éxito de ir a una compañía que bueno, se desarrolla, que es competitiva, pero que además es una empresa con causa, como un diferencial a favor de decir, oye, puedo trabajar además en una empresa, por supuesto, exitosa, competitiva, pero además con causa. Bien, y yo creo que esto la Comisión Europea también se lo ha creído, y desde el 2015 que van dando el documento este de promoción de la economía social y el emprendimiento social, quiere hacer visible que hemos de emprender compañías innovadoras, tecnológicamente avanzadas para ser más competitivos, pero también no debemos de olvidar que tenemos que emprender con valores. Y estas empresas sin duda son las que están puestas, digamos, en una situación, digamos, de ventaja competitiva en este tema, porque lo llevan en el ADN. Son las personas el eje y no lo es el capital. No quiere decir que las empresas de la economía social, las cooperativas especialmente, que es el colectivo más representativo y visible de la economía social, no es que no necesiten capital, pero a quien rinden cuentas es a las personas. Trabajan para las personas y son las personas que las que deciden, no el capital. Y es una diferencia muy importante, diferencia que se ha entendido en la Comisión Europea, y me alegra que CISE presentara ese proyecto europeo y os dijeran que adelante. Y entonces cuando a mí me lo contó Federico, pues me dio una alegría. Y luego cuando me dijo el amigo Elías que lo quería traer aquí, pues sí, porque en la Comunidad Valenciana, por fortuna, ese diferencial que decías, que en nuestro mapa de empresas, hombre, pues mira, entre las 5 más grandes, resulta que tenemos 2 que son cooperativas y que además están evolucionando muy bien las 2. Tanto Consum, que es una cooperativa que todos conocéis de distribución de productos para el hogar, de alimentos y productos para el hogar,
que está ganando cuota de mercado en un sector que es durísimo y muy competitivo, cuando hay otras que están, que son sociedades de capital, que no lo están haciendo precisamente según nos dice el propio mercado bursátil especialmente bien, como es el caso, como sabéis ahora, del retroceso de la cadena Día, que es impresionante. Bueno, pues pone en valor que una empresa con valores, en el que el eje son las personas, puede competir en un territorio muy difícil, exitosamente, frente a otras sociedades que no les distinguen ese código de valores. Bueno, por tanto, pero también tenemos el caso de Aneco, es que la primera exportadora agroalimentaria española desde hace muchos años es Aneco, y en una situación de crisis impresionante de este sector en la Comunidad Valenciana está creciendo. Tiene mérito que crezca, pero que crezca en nuestro territorio, que por desgracia en el sector agroalimentario, lo que es la parte de producción, no nos ha ido especialmente bien estos últimos años, pues también pone en valor que a veces las empresas de economía social pueden. Y bueno, y termino con los jóvenes, porque claro, estamos hablando de consumo, Aneco, empresas muy sociedad, pero es que hasta hace poco tuvimos la ocasión de conocer, nos preocupó un detalle que no nos parecía muy satisfactorio, y es que en este informe que hicimos, yo lo he comentado muchas veces con Pepe, me preocupaba que no veía demasiadas empresas de economía social entre los jóvenes, lo que son nuevos emprendimientos en el ecosistema universitario. También lo hablé con el IES y dije, hay alguna, luego me ayudaron a identificar una con la que estamos en contacto, y ahora en CEGEA, en nuestro centro, vamos a trabajar con ellos, con el método del caso, porque creemos que hay que ponerlo en valor, que es Robotnik. Robotnik no es exactamente una cooperativa, pero bueno, son primas hermanas, es economía social, sin lugar a duda, es una sociedad laboral, es decir, en la que el consejo de administración, quienes lo lideran, lo gobiernan, son los trabajadores de la propia. Bueno, pues Robotnik es una compañía creada por jóvenes universitarios, muchos de esta casa, la mayor parte, y es una empresa exitosa. Hoy tiene 40 empleados fijos, creo que todos ellos titulados universitarios, hace robótica industrial, lo podéis ver en internet, pero bueno, es una empresa muy interesante desde el punto de vista. Y ahora lo que queremos analizar es la opinión que de Robotnik tienen los stakeholders en cuanto a ventajas competitivas que sirvan, el grado de compromiso que supone que las personas son los que lideran realmente la compañía. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos que hacer. Y bueno, y cierro. Yo creo que el tener la ocasión de estos 2 días de estar viendo, conociendo realidades prácticas de empresas cooperativas, y sobre todo hacer que se familiaricen nuestros jóvenes, que puedan tener en algún momento alguna iniciativa emprendedora en de que este es un camino que vale la pena explorarlo y que tiene muchos activos, pues yo creo que es interesantísimo. Por tanto, como digo, gracias al vicerrector por lo que está haciendo en la universidad con el tema del emprendimiento, por acompañarnos en este acto, a la decana exactamente por lo mismo, porque también lo está haciendo desde la facultad, a Nacho y al CISE, es decir, a Carlos, darle las gracias que hayáis venido. Esto se ha montado muy precipitadamente, pero yo creo que decir que esto, lejos de ponerlo como algo negativo, vamos a ponerlo como positivo, porque es el esfuerzo que para el IES ha tenido que ser el moverlo esto de forma también. Y yo creo que es bueno que se conozca, seguro que no es la última jornada que hacemos con esto, que repetiremos con toda seguridad, y desde luego decir que estamos encantados. Y nuestro centro CEGEA, que es un centro de investigación en gestión de empresas, siempre ha tenido una especial atención a todo lo que ha sido las cooperativas. Aquí tenemos un máster que es el más antiguo en España, que de forma ininterrumpida se da sobre dirección de cooperativas agroalimentarias. Creo que es la 33 edición, ¿no, María del Mar? 33 ediciones. Y bueno, la verdad es que es a veces difícil mantener un programa tan especializado, pero continuamos haciéndolo. Pero continuamos sobre todo todos los que estamos aquí trabajando. María del Mar también pertenece a este centro, como el IES. Todos nosotros trabajamos en temas de cooperativas y por tanto, bueno, pues deciros a Nacho y a José Carlos, estamos encantadísimos de que hayáis pensado en nosotros y también, bueno, haberlo metido dentro del marco de pues ese acuerdo que firmamos ya hace años de Hábitat 5U, que bueno, pues yo creo que el rector sí puede y el claustro se lo permite, porque mañana tiene claustro y no se alarga. Ha prometido estar con nosotros al final, porque bueno, porque también tiene mucho interés en que esa estrecha relación con el CISE bueno, pues se mantenga y se amplíe, y nada más. Muchísimas gracias, Juan. Pues ya lo que me queda es, solo antes de hacer la inauguración ya oficial, por comentar 2 cosas que se han salido aquí y que por lo tanto lo podéis hacer también en el debate.
es que, bueno, como he dicho antes, Ideas ha cumplido 26 años, el programa de fomento del emprendimiento en la Universidad Politécnica de Valencia, y como en todas las cosas siempre hay picos que van un poco a veces seguidos de la moda o seguidos de la necesidad, y sí que es verdad que hará como unos 7 años, o algo así, hubo un repunte importante de cooperativas en el mundo del software, ¿vale? Es decir, normalmente las cooperativas estaban más, la gente pensaba más en el tema agro, el tema de alimentación, etcétera, y hubo un repunte de cooperativas del mundo software que incluso recuerdo un par de años que ganaron incluso premios, parte de los premios Ideas, y según analizamos un poco ese movimiento era porque se encontraba mucho más cómodo en esa modalidad, ¿no? Lo que hemos dicho, una parte más social y sobre todo aquellos productos que se basaban en software libre, en el que ir a una SL o ir a otra forma no se encontraban tan cómodos, pero no sé por qué en el tiempo se diluyó. Lo que hemos un poco detectado, pero más a nivel de pequeño focus group, con lo cual aquí lo podéis ver con más detalle, era que encontraban dificultades a la hora de vender, y sobre todo en instituciones, y eso es lo que a mí me entristeció más, que cuando decían cooperativa, como si se echaran atrás algunas empresas o algunas instituciones. Y yo creo que eso también entre todos tendríamos que analizarlo y concienciar, aparte de sensibilidad, también concienciar a, digamos, los clientes que esta es una modalidad muy importante y es que va más allá, tiene una causa, ¿no? Como lo que hemos dicho. Entonces, nada, deciros que lo que veamos aquí, nosotros lo vamos a trasladar dentro de lo que es Ideas. Hace 7 años pusimos en marcha lo que era un ecosistema emprendedor, que es StartUPV. Ese ecosistema, pues tuvimos los premios Ideas el otro día. Estamos hablando que esas startups de ahí han recibido más de 12 millones de inversión externa, internacional, es decir, estas empresas ya salen pensando en internacional, y ese ecosistema está pensado para esas startups con la modalidad que ellos cojan, pero con voluntad de tener un crecimiento exponencial y un crecimiento internacional. Esto mismo lo tenemos esparcido, queremos que permee en todas las escuelas y facultades. Por eso aquí, como ha dicho María del Mar, tenemos la vicedecana de emprendimiento, y es que en todas las escuelas y facultades, yo no sé si eso es común, creo que no, pero bueno, eso sí a lo mejor sabrá más, que en cada escuela y facultad hay un subdirectora de emprendimiento, y hay como un córner del emprendimiento, como un pequeño garaje también, donde esas primeras ideas van a desarrollarse. Y ya a medida que van avanzando en todo esto, la formación es imprescindible, pero tiene que ser una formación muy directa, especializada, muy práctica, para que ellos de alguna forma vayan avanzando. Nosotros tenemos desde el Day Emprende, Week Emprende, también tenemos formación apoyada en cátedras de empresa, también para ayudarles en todo a medida de lo posible, y después también tenemos coworking, espacios y tal, que evidentemente espero que dentro de poco tengamos también modelo cooperativo. Yo os puedo decir también un caso muy reciente. Una empresa, Journify, salió de un challenge, de un reto que hicimos para movilidad. Salió este chaval con esa idea, y ahora ya la empresa ya está facturando, y ya está obteniendo también varios premios, y ha tenido que cambiar varias veces de modelo de negocio. Él a lo que se dedican es a compartir coche, digamos como un BlaBlaCar, pero con otras connotaciones, sobre todo, digamos, para llegar al Politécnico, y del Politécnico, digamos, hacia afuera, ¿no? Pues ha tenido que cambiar varias veces de negocio, porque cuando ya tenía desarrollado una parte, ¡pum!, se vio con un problema, vamos a decirle, jurídico, un problema de normativa, ¿no? Y al final ellos han llegado a que, rebuscando, si no pasaban de los, no sé cómo está esto, no sé cuánto está estipulado kilómetros, si es menos de una cantidad, entonces no tiene ningún problema. Si está por debajo de esa cantidad, como es algo como compartir, no hay problema. Es decir, hay una serie de leyes también en ese sentido, que para la economía circular, la economía cooperativa, pues eso es importante. Entonces, si somos capaces de todo esto también,
resumirlo en un pequeño dossier, yo creo que eso les podría ayudar muchísimo. Con esto voy a cerrar y cojo solo la frase también de otro emprendedor que le dimos un premio el martes pasado, y invito a los que sois de fuera, si no lo habéis visto, al lado de Rectorado hay una casa que es la primera casa de España impresa en tecnología 3D. Esta empresa es Bimor 3D. Por el chaval este, cuando se le dio el premio, además fue el finalista en el programa Explorer, que fue el Silicon Valley, pues él subió y nos sorprendió a todos diciendo, cuando yo contaba mi idea, y la contaba mucha gente, era un loco. Cuando vine ideas y la conté, me trataron como un soñador. Y gracias a que me tratan como un soñador, hoy es una realidad. Y yo creo que también esto es lo que tenemos que hacer entre todos, escucharlos, que sueñen, no ponerles techos, sino think big, estar small, que tanto lo comentan en los que colaboráis, no me sale el nombre, la BAPSO. Y eso sí, a su sueño hay que ayudarle para ponerlo por el cauce adecuado y acelerar ese proceso, porque en emprendimiento, en todo en esta vida, pero en emprendimiento mucho más, el tiempo es oro. Pues espero que ese tiempo que vais a dedicar hoy y mañana lo aprovechéis al máximo, lo disfrutéis y además que tenga ese deliberable, digamos, para que nuestros emprendedores, tanto la Politécnica como de España, porque al final tendremos una sociedad mejor, pues avancen mucho mejor. Muchas gracias a todos los organizadores, también hay que decirlo, a la cátedra de la Generalitat, también ha apostado por esta cátedra, que hace posible estas jornadas y muchas otras que va a haber. Pues queda inaugurado y aprovecharlo al máximo. Muchas gracias.